Muchas gracias. Señor ministro, ¿nos podría explicar cuál es la estrategia política del Gobierno? Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Pues con mucho gusto le explico la estrategia política del Gobierno, que es antagónica a la estrategia que llevan ustedes a cabo desde la ultraderecha. Mire, nosotros, por ejemplo, hemos querido aumentar en más de un 50% el salario mínimo interprofesional, a diferencia de ustedes que trabajan para las rentas más altas del país. Nosotros hemos querido que España tenga una normalidad institucional en los tres poderes del Estado. Por eso hemos trabajado tanto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de ustedes que en todo momento defendían incumplir la ley e incumplir la Constitución, como durante un tiempo se hizo. Por tanto, me alegra que me pregunte por la estrategia, porque me permite poner de manifiesto la gran diferencia que hay entre un gobierno progresista y la ultraderecha de este país. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Gracias, presidenta. Pero ¿a usted no le da la risa cuando responde a las cosas que usted dice? Su estrategia es personal y su plan es perpetuarse en el poder a base de corromper las instituciones y de infundir un falso miedo a la gente diciendo que aquí viene la peligrosa ultraderecha refiriéndose a nosotros o a nuestros socios internacionales, salvo cuando ustedes necesitan pactar con ellos en Europa y entonces ya no les parecen tan terribles. Otra muestra más de la farsa que son ustedes. Pero a pesar de sus presiones, aún quedan instituciones en pie que pueden destapar sus escándalos. Y por eso, esta semana hemos conocido que un cargo de su ministerio ejercía las veces de secretaria particular de Begoña Gómez. La misma Begoña Gómez que, mientras declara ser una más de las millones de mujeres de este país, le dice al juez que le iba mal ir ese día al juzgado porque se tenía que ir a la cumbre del G20. Igual que hemos sabido que, según la Guardia Civil, el PSOE valenciano usó la Confederación del Júcar para el cobro de comisiones ilegales por medio de su tesorero en la época de Zapatero. Así que, en lugar de limpiar los ríos, que es lo que ustedes tenían que haber hecho, como siempre se han dedicado a limpiar el bolsillo de los españoles. Con ustedes los únicos que progresan son aquellos que se mantienen en la órbita del poder del PSOE, riéndole la gracia a un presidente que lleva semanas escondiéndose de un pueblo que ha vuelto a demostrar estar muy por encima de sus gobernantes. Porque mientras Valencia se inundaba, teníamos a la ministra de Transición Ecológica en Bruselas, al secretario de Estado en Colombia y todos ustedes tratando de tapar sus vergüenzas y de ver cómo subirle aún más los impuestos a los españoles. Ustedes rechazaron encauzar el barranco del Pollo, que costaba 250 millones, y ahora han decidido regalarle 400 millones a otros países porque su prioridad es financiar la Asociación de Jueces de Mozambique antes que ayudar a los valencianos que están durmiendo en pabellones municipales todavía. No solamente no han querido hacer nada, sino que utilizan a las víctimas para condicionar el apoyo a sus presupuestos, porque claro, los secretarios de Begoña no se pagan solos. Y ustedes aquí mendigando el voto a sus socios separatistas para que otro, que les va a mandar al gallinero el día que les deje de hacer falta, duerma otro día más en la Moncloa. Ustedes no tienen más estrategia que su lucro personal. O se está con el pueblo español o se está con Sánchez y con todos aquellos que utilizan el poder para su propio beneficio. Ustedes han elegido lo segundo y cada vez que pongan un pie en la calle no va a haber Consejo de Administración de Televisión Española que impida que el pueblo se lo recuerde. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Habla usted del peligro de que la ultraderecha llegue al Gobierno y, claro, tiene usted razón, pero si es que ustedes dicen que hay que ilegalizar y prohibir partidos políticos que no piensan como ustedes. Es que esa es su concepción de la democracia, prohibir a quien no piensa como ustedes. ¿Qué democracia cabe en la cabeza de la ultraderecha de Vox en este partido, en esta Cámara? Mire, habla también de la gestión de la DANA. Y le voy a recordar algo que seguramente le va a bochornar, pero que es una realidad. ¿Sabe cuál ha sido la aportación de Vox a la gestión de la crisis provocada por la DANA? Ustedes durante muchos meses se jactaron de entrar en el Gobierno valenciano y de haber impedido que existiera una unidad valenciana de emergencias. Esa es toda la aportación de Vox a la gestión de la DANA. Pero es que ustedes viven en ese caldo de la desinformación, del bulo y de la mentira, y ahí ustedes se manejan con total soltura. ¿Cómo es posible que cargos públicos, que dirigentes, que militantes de Vox
hayan causado tanto dolor y tanta angustia a los familiares de las víctimas, hablando de miles de víctimas. Señor Flores. Señores diputados, si me dejan hablar, por favor. Señor Flores, le llamo al orden. Está en uso de la palabra el ministro de Presidencia, por favor. Y no se admite ningún insulto en esta Cámara. Tiene la palabra. Como le decía, ¿cómo es posible, señora Millán, que ustedes generen tanta angustia y tanto dolor en los familiares de las víctimas, hablando de miles de muertos, de decenas de muertos en un garaje donde no había ninguno? ¿Cómo es posible que ustedes propaguen ese tipo de bulos? Mire, para nosotros el sufrimiento es algo que hay que intentar aliviar y para ustedes el sufrimiento es algo que hay que aprovechar políticamente. Gracias.